Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 10. Monseñor Lefebvre y la Hermandad San Pío X. Parte número 2. Siguiente pregunta. Aunque no sea en sí mismo cismática la fraternidad sacerdotal de San Pío X, la consagración de 4 obispos sin autorización de Roma no es siempre un delito y no implica ipso facto la pena de excomunión. En la Iglesia Latina, el Papa se reserva la decisión de las consagraciones episcopales desde aproximadamente el siglo XI. Para luchar contra el cisma de la Iglesia Patriarca China, el Papa Pío XII tomó en el siglo XX la decisión de castigar con la excomunión la consagración de obispos sin autorización del Papa. Esta ley fue asumida por el Canon 1382 del nuevo Código de Derecho Canónico. El 1 de julio de 1988, el Vaticano invocó este canon para declarar que Monseñor Lefebvre y los 4 obispos consagrados por él estaban excomulgados. Pero estos siempre han rechazado esta excomunión, que de todas formas fue levantada por el Papa Benedicto XVI el 24 de enero del año 2009. ¿Cómo podía Monseñor Lefebvre considerar nula una excomunión que está expresamente prevista por el Código de Derecho Canónico? Bien, la ley eclesiástica, y en particular la que reserva al Papa la decisión de las consagraciones episcopales, puede conocer excepciones en casos extraordinarios de extrema necesidad, porque la ley suprema en la Iglesia es la salvación de las almas. Es cierto que en caso de necesidad se puede suspender la aplicación de una ley. El principio de que la necesidad
puede suspender la aplicación de una ley positiva proviene del simple sentido común. Cuando una casa está ardiendo en una calle de sentido único, los bomberos no se preocupan demasiado de si van en dirección prohibida. Es urgente entrar, porque el fin es más importante que los medios, ¿cierto? Por tanto, una ley dejaría de obligar cuando fuese directamente contra su fin. En este caso, la protección de las vidas humanas y la salvación de las almas. Siguiente pregunta. ¿El principio del caso de necesidad vale también por las leyes religiosas? Hay que distinguir entre la ley natural y la ley positiva. La ley natural no puede jamás admitir excepción. Prohíbe cosas por naturaleza malas, que jamás pueden convertirse en buenas. Sin embargo, las leyes positivas, incluso las religiosas, pueden conocer excepciones, como muestran las Sagradas Escrituras. Se encuentran en las Sagradas Escrituras casos de necesidad que dispensan del cumplimiento de la ley. El principio del caso de necesidad aparece muchas veces en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, forzados por la necesidad, los macabeos deciden recurrir a la espada en día de sábado, antes que dejarse matar sin reaccionar. Primera de Macabeos capítulo 2, versículos 23 al 41. Nuestro Señor recuerda también este principio ante los príncipes de los sacerdotes, que intentan hallarle falta. Lo presenta incluso como algo evidente. San Lucas capítulo 14, versículo 5. Y San Marcos capítulo 2, versículos 24 al 27. Y cito lo siguiente. ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Siguiente pregunta. ¿Afirman los teólogos el principio del caso de necesidad? El principio del caso de necesidad está claramente expuesto por Santo Tomás de Aquino, que recuerda el adagio tradicional, citando lo siguiente. La necesidad dispensa de la ley. La crisis que padece la Iglesia necesitaba verdaderamente de la consagración de obispos sin autorización del Papa. Bien, todo miembro de la Iglesia tiene derecho de recibir de ella la doctrina y los sacramentos que necesita para salvarse. Por tanto, si la jerarquía normal, párrocos, obispos, etc., no cumple su deber, el fiel se encuentra en un estado de necesidad que le permite acudir a cualquier sacerdote católico, a causa de la necesidad. Este sacerdote recibe entonces de la Iglesia, para ocuparse de este fiel, lo que se denomina jurisdicción supletoria. En la crisis actual, esta jurisdicción supletoria da a los sacerdotes tradicionales el poder de bautizar, confesar, casar, etc., a fieles que, normalmente, no dependen de ellos. Pero como la crisis duraba, y como los obispos son necesarios para los sacramentos del orden y de la confirmación, Monseñor Lefebvre se vio también en la necesidad de consagrar obispos católicos para responder a las necesidades de las almas. Siguiente pregunta. ¿Evitó Monseñor Lefebvre, al consagrar obispos, la pena de excomunión? El canon 1323-4
del nuevo Código de Derecho Canónico, que en sustancia retoma el canon 2205-2 del Código Tradicional, establece que no es acreedora de pena alguna la persona que una vez que ha violado una ley o un precepto, actúa empujado por la necesidad o para evitar un grave inconveniente. Pues bien, tal era evidentemente el caso de Monseñor Lefebvre. Ahora bien, si Monseñor Lefebvre se hubiera equivocado al considerar que había un estado de necesidad, ¿habría sido válida su excomunión? El nuevo Código de Derecho Canónico exime de la pena de excomunión no solo a quien se encuentra en un caso real de necesidad, sino incluso a quien piensa que lo está, sin que esa convicción sea resultado de culpa suya. Esto lo leemos en el canon 1323-7. En consecuencia, incluso si no se quiere admitir la existencia real de la necesidad, sería indiscutible que Monseñor Lefebvre pensaba estar en ese caso y que, según el nuevo código, vigente en el momento de las consagraciones, no era acreedor de pena alguna. Siguiente pregunta. ¿Han admitido las autoridades oficiales este argumento de necesidad desarrollado por Monseñor Lefebvre? Las autoridades oficiales no han reconocido nunca públicamente la buena fundamentación de la argumentación de Monseñor Lefebvre. Sin embargo, sí han manifestado en privado que no creían en absoluto en esta excomunión. Por ello, el Papa Benedicto XVI terminó por levantarla oficialmente el 24 de enero del año 2009. Siguiente pregunta. Al levantar las excomuniones de 1988, ¿hizo justicia Benedicto XVI a Monseñor Lefebvre? El levantamiento de las excomuniones no es, por desgracia, más que una decisión a medias. Permite que deje de considerarse excomulgados a los 4 obispos consagrados por Monseñor Lefebvre, pero no manifiesta con claridad que esa excomunión fue siempre nula y no justifica el acto heroico realizado por Monseñor Lefebvre el 30 de junio de 1988. La hora de la rehabilitación total aún no ha llegado. ¿Tiene la Hermandad San Pío X una falsa noción de la tradición? Hoy se reprocha a la Hermandad San Pío X una noción demasiado estática de la tradición. La Roma Conciliar le opone, entre comillas, la tradición viva, donde el adjetivo viva quiere sugerir que la tradición puede evolucionar, como todo ser animado. Pero ese es precisamente el error modernista del historicismo. La verdad doctrinal nunca podría alcanzarse de manera definitiva, sino que sería percibida y expresada de forma diferente a lo largo de los siglos. Este error fue condenado por los papas San Pío X y San Pío XII. Siguiente pregunta. ¿Este error del historicismo está verdaderamente presente en Roma hoy? Monseñor Lefebvre contó a menudo que cuando hablaba con el cardenal Ratzinger u otras personalidades romanas e invocaba tal condena de Pío IX o tal definición dogmática del Concilio de Trento, su interlocutor le respondía lo siguiente: «Pero, monseñor, ya no vivimos en los tiempos de Pío IX.
Ya no estamos en la época del Concilio de Trento. ¿No es normal que las tradiciones evolucionen con el tiempo? Hay que distinguir entre la tradición, con T mayúscula, y las tradiciones. La primera es inmutable, mientras que las segundas pueden experimentar un cierto cambio. ¿Qué es la tradición? La tradición, con T mayúscula, es la tradición apostólica, esto es, el depósito de la fe confiado de una vez y para siempre a los apóstoles. ¿Es la tradición absolutamente inmutable? El depósito revelado por Dios y transmitido por la tradición es absolutamente inmutable, puesto que la revelación se cerró con la muerte del último apóstol. Pero este depósito inmutable lo expresa de forma cada vez más precisa el magisterio, que lo elenca y lo clasifica al mismo tiempo que lo transmite y lo defiende. ¿Hay, pues, una evolución de las enseñanzas de la Iglesia? Más que una evolución, término muy ambiguo, hay que hablar de desarrollo. Y hay que precisar que ese desarrollo es homogéneo, es decir, sin mutación. Es solamente el despliegue de lo que está incluido desde el principio, y que una especie de comprensión impedía que fuese plenamente visible. Siguiente pregunta. ¿Eso no nos permite decir que la tradición es viva? La tradición es viva en el sentido de que el depósito revelado que dejaron los apóstoles no se transmite solamente de forma muerta, escrita, sino también por medio de personas vivas que tienen autoridad para defenderlo, ensalzarlo y hacerlo vivo por la fe. Es la función del magisterio. Pero sigue siendo cierto que ese depósito, que en sí mismo inmutable, la verdad no cambia. Y nada de lo que ha sido una vez más definido por el magisterio puede modificarse luego. La expresión tradición viva, a menudo entendida como una tradición moviente y evolutiva, es pues hoy particularmente peligrosa. Siguiente pregunta. ¿Qué tradiciones existen en la Iglesia junto a la tradición inmutable? Todas las prácticas de piedad, reglas de los institutos de vida religiosa, métodos de apostolado, leyes y costumbres litúrgicas o jurídicas que son transmitidas en la Iglesia sin haber sido instituidas directamente por Dios en tiempos de los apóstoles, son tradiciones eclesiásticas, distintas de la tradición en sentido estricto. Entonces, ¿pueden cambiar todas las tradiciones eclesiásticas? Las tradiciones eclesiásticas no son tan inmutables como la tradición revelada, y de hecho, han evolucionado lentamente en el curso de los siglos. Pero son la herencia de los santos y la expresión de la sabiduría de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Sería impío e imprudente suprimirlas sin una razón proporcionada. Sin embargo, no se da entre los tradicionalistas un apego excesivo y demasiado rígido a tradiciones eclesiásticas que después de todo son humanas. Bien, ese, entre comillas, tradicionalismo rígido y exagerado que pretendería fijar todas las formas exteriores y rechazaría toda adaptación a las necesidades contemporáneas, existe en efecto. Se encuentra entre algunos cismáticos orientales llamados ortodoxos. Pero no fue la actitud ni de San Pío X ni de Monseñor Lefebvre, quienes, por el contrario, supieron unir íntimamente la fidelidad al pasado de la Iglesia y la adaptación a las necesidades del día. Además,
El combate antimodernista que ambos mantuvieron y que mantienen hoy aún esos a quienes se denominan tradicionalistas no tenía lugar esencialmente sobre las tradiciones humanas, sino sobre la tradición revelada, tradición con letra mayúscula, objeto de la virtud de la fe. La resistencia tradicionalista no es ante todo una cuestión de latín, de sotana o de rúbricas litúrgicas, sino que es una cuestión de fe. Siguiente pregunta. ¿Cómo concilió San Pío X la fidelidad al pasado y la adaptación a las necesidades presentes? San Pío X, que condenó con tanta severidad el modernismo, fue al mismo tiempo un gran papa reformador. Reformó el breviario y la música de la Iglesia. Fue el primero en preparar un código de derecho canónico claro y completo, y mediante sus decretos sobre la comunión, destruyó las últimas influencias del jansenismo. Y esas son solo las principales reformas. Es indudable que desde el Concilio de Trento, ningún pontificado había promovido tantas reformas como San Pío X. Pero fueron buenas reformas, animadas por un celo verdaderamente sobrenatural, sin desprecio alguno al pasado, y solo con la intención de crear las mejores condiciones para la acción de la Iglesia en el mundo moderno para la salvación de las almas. ¿Se puede comparar en este punto a Monseñor con San Pío X? Monseñor Lefebvre actuó exactamente como San Pío X, en la misma medida en que se vinculaba firmemente a la tradición con T mayúscula, que nos transmite el depósito de la fe, y amaba el pasado de la Iglesia. Sabía ser emprendedor e innovador en los métodos de apostolado. Su biografía aporta multitud de ejemplos. ¿De dónde viene la expresión tradición viva, utilizada hoy contra los tradicionalistas? La expresión tradición viva viene de un texto del Vaticano II, Dei Verbum número 12, y se refiere a una tradición evolutiva. En la perspectiva modernista, el papel del magisterio no es conservar el depósito de la revelación, sino garantizar la comunión eclesial en el espacio y en el tiempo. La fidelidad a la tradición no es, por tanto, y ante todo, la fidelidad a un depósito transmitido desde los apóstoles, sino más bien la docilidad a lo que el Papa, garante de la unidad, diga hoy. ¿Se encuentra el nuevo concepto de tradición viva en las enseñanzas de Benedicto XVI? Bien, la noción de tradición viva es omnipresente en las enseñanzas de Benedicto XVI. En una locución del pasado 26 de abril del año 2006, por ejemplo, presenta la tradición como la actualización permanente, en la fuerza del Espíritu, de la comunión eclesial original, y explica lo siguiente. La tradición es la comunión de los fieles alrededor de pastores legítimos en el curso de la historia. Una comunión que el Espíritu Santo alimenta, asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica, vivida en la comunidad original de los discípulos, y la experiencia actual de Cristo en su Iglesia. ¿Qué llama la atención en esta definición de la tradición? So pretexto de subrayar el carácter vivo de la tradición es el río vivo que nos vincula a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre vivos, añade el Papa. Se deja de lado
el contenido esencial de esa tradición con mayúscula, que es la verdad revelada, que es inmutable. ¿Qué hay que responder a esta nueva noción de la tradición viva? Hay que responder con San Pablo lo siguiente: pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿No habría sido posible compartir el camino con Roma? El simple sentido común indica, y la experiencia confirma, que actualmente es imposible vivir plenamente y defender la fe católica bajo la aprobación de la Roma conciliar. Tras las consagraciones episcopales de 1988, Roma concedió la celebración de la antigua liturgia a algunas comunidades que, en contrapartida, tuvieron que reconocer la nueva misa como un rito plenamente legítimo y abstenerse de toda crítica al Vaticano II. En particular, se les obligó a aceptar, o al menos no criticar, la libertad religiosa y el ecumenismo. Ese silencio constituye en sí mismo una complicidad culpable. ¿Cuáles son esas comunidades que obtuvieron la liturgia tradicional a cambio de su silencio sobre los errores del Vaticano II? Las comunidades que obtuvieron la liturgia tradicional, el permiso de Roma para celebrarlas, a cambio de su silencio sobre los errores del Vaticano II, son en particular la Fraternidad de San Pedro, nacida en 1988 de una escisión de la Hermandad de San Pío X, el Instituto de Cristo Rey, fundado por el padre Wach Engricigliano, cerca de Florencia, la Abadía Benedictina de Barroux, adherida después de 1988, la Fraternidad San Vicente Ferrer en Chemere, que se pasó bruscamente al sedevacantismo, a la adhesión conciliar, mientras Monseñor Lefebvre negociaba con Roma en 1987. El Instituto del Opus Mariae, por el padre Vladimir, las Dominicas Enseñantes de Ponte Clalic, fundada por el padre Berto, y por último, más reciente, la Fraternidad San Juan María Vianney de Campos, en Brasil, dirigida por Monseñor Rifán y adherida desde el año 2002. Estas comunidades se designan generalmente con el nombre global de Comunidades Ecclesia Dei. ¿Por qué todas estas comunidades llevan el nombre general de Comunidades Ecclesia Dei? Esas comunidades llevan el nombre genérico de Comunidades Ecclesia Dei porque la mayor parte de ellas dependen de la comisión del mismo nombre instituida en Roma cuando las consagraciones episcopales de 1988 para recuperar a los tránsfugas de la Hermandad San Pío X. ¿A qué se refiere el nombre de Ecclesia Dei? Las palabras Ecclesia Dei son el título del documento que excomulgó a Monseñor Lefebvre, pues decirse que todas estas comunidades se establecen sobre esa excomunión y se benefician así, digan lo que digan, del acto heroico de Monseñor Lefebvre del 30 de junio de 1988. Si el fundador de ECON no hubiese anunciado primero, el 29 de junio de 1987, y realizado después, el 30 de junio de 1988, estas consagraciones episcopales, la Roma conciliar no habría concedido jamás
la liturgia tradicional a todas estas comunidades nombradas. Siguiente pregunta. ¿Por qué la Roma conciliar estaba tan molesta con estas consagraciones? La Roma conciliar estaba tan molesta con estas consagraciones porque garantizaban la supervivencia de la tradición. Hasta ese momento, podía pensarse que la reacción tradicionalista duraría hasta que no hubiera un obispo para ordenar sacerdotes. Monseñor Lefebvre ya era anciano. Era solo cuestión de tiempo, y toda la estrategia de la Roma conciliar consistía en intentar ganar ese tiempo. Las consagraciones de 1988 invirtieron la relación de fuerzas. Aunque abandonaran a Monseñor Lefebvre, las comunidades Ecclesia Dei se beneficiaron de ella. Roma les concedió la liturgia tradicional para apartarlas de Monseñor Lefebvre. Esa fue la realidad. ¿Reconocen las comunidades Ecclesia Dei que deben su prosperidad a las consagraciones de 1988 de Monseñor Marcel Lefebvre? Bien, al no estar toleradas más que en la medida en que se separaron ostensiblemente de él, las comunidades Ecclesia Dei evitan por lo general reconocer lo que deben a Monseñor Lefebvre. Algunos laicos tienen, sin embargo, mayor libertad de expresión. En el año 2006, el director de El Remanente, diario del movimiento Ecclesia Dei en Estados Unidos, reconoció públicamente que la hermandad de San Pío X era como el contrapeso que permitía a las comunidades Ecclesia Dei existir y desarrollarse. En consecuencia, y con toda lógica, declaraba no desear por el momento un acuerdo entre la Roma conciliar y la hermandad San Pío X, pues ese desplazamiento del contrapeso podría debilitar a todo el movimiento tradicionalista. Siguiente pregunta. ¿No son demasiado humanas todas esas consideraciones tácticas? Es propio del Vaticano II haber sustituido la afirmación valiente de la fe católica por la táctica, la diplomacia y el diálogo, que son los textos sobre la libertad religiosa y el ecumenismo. Son la más clara manifestación. Por el contrario, Monseñor Lefebvre siguió siempre por consideraciones de fe. No procedió a las consagraciones de 1988 más que para continuar transmitiendo la fe y los sacramentos católicos. Incluso, bajo esa sola perspectiva, no puede dejar de constatarse que la fe del fundador de ECON, quien rechazó enredarse en triquiñuelas humanas, se ha revelado finalmente bastante más hábil que todas las maniobras de los diplomáticos del Vaticano. Pueden, pues, considerarse las consagraciones de 1988 como una gran victoria de la tradición católica. Sí, las consagraciones episcopales de 1988 constituyen una gran victoria de la Iglesia. Salvaron la misa tradicional, cuya progresión lenta pero real en el seno de la Iglesia es incontestablemente fruto suyo. Si la victoria se ha logrado, ¿qué impide ahora reconciliarse con las autoridades romanas? Bien, las consagraciones de 1988 contribuyeron a salvar la tradición católica, no solamente al asegurar la transmisión del sacramento del orden, y por tanto, de la misa y de los sacramentos tradicionales, sino también al proteger de los errores conciliares
a una pequeña parte del rebaño de la Iglesia. Ahora bien, esos errores conciliares continúan destruyendo la Iglesia y reinan en Roma misma. Para continuar, pues, protegiéndose de ellos eficazmente, es necesario guardar las distancias con las autoridades romanas. La victoria definitiva aún no ha llegado. No se podría continuar resistiendo a los errores conciliares sin mantenerse alejado de las autoridades legítimas de la Iglesia. En tiempos de epidemia, la más elemental prudencia exige separación estrictamente a los enfermos de los sanos. Una cierta comunicación es indispensable para cuidar a los enfermos, pero hay que limitarla lo más posible y rodearla de grandes precauciones. Algo parecido ocurre en la situación actual. No se puede frecuentar a las autoridades conciliares sin exponerse a contraer sus errores. El ejemplo de las comunidades Ecclesia Dei es la prueba evidente. Los miembros de las comunidades Ecclesia Dei ¿han admitido realmente los errores conciliares? ¿O simplemente se callan ante ellos? Sin pretender juzgar en el fuero interno, ni las posibles excepciones, parece que la mayor parte de los miembros de la comunidad Ecclesia Dei han terminado por adherirse a los errores conciliares. Comenzaron con un silencio que consideraban prudente. Tuvieron que ofrecer cada vez más garantías. Se sometieron sin darse cuenta a la presión psicológica del liberalismo, tanto más eficaz cuanto que parece menos asfixiante. Terminaron por prohibirse a sí mismos pensar de forma distinta a cómo hablaban y actuaban. Entre paréntesis, a fuerza de no vivir como se piensa, decía Paul Bourget, se acaba por pensar como se vive. En resumen, se subieron completamente al engranaje en el que habían puesto imprudentemente un poquito el pie. Esta aceptación de los errores conciliares es común a todas las comunidades Ecclesia Dei. Sin duda hay matices, pero, de forma general, todas las comunidades Ecclesia Dei se adhieren hoy día a los errores conciliares. Cuando su adhesión de julio de 1988, el Barrox planteó públicamente una condición que era la siguiente: que no se nos exija ninguna contrapartida doctrinal o litúrgica, ni se imponga silencio a nuestra predicación antimodernista. Pues bien, desde el mes siguiente, un monje constataba cierta relativización de la crítica a Dignitates Humanae y a Asís en la abadía. De hecho, Le Barrox llegará incluso a intentar justificar públicamente los errores del Vaticano II. La Fraternidad de San Pedro, que pretendía, al principio, continuar exactamente con lo que hacía la Hermandad San Pío X, salvo las consagraciones episcopales, han pasado por una evolución similar. Siguiente pregunta. ¿No permanecen firmes las comunidades Ecclesia Dei, al menos sobre la liturgia? Lejos de resistir firmemente, las comunidades Ecclesia Dei han aceptado todas, más o menos, la nueva liturgia, que en todo caso evitan atacar francamente. Dom Gerard, abad del Barrox, tuvo que concelebrar la nueva misa con el Papa el 27 de abril de 1995. El padre Watch, superior del Instituto de Cristo Rey,
había hecho lo mismo el 21 de diciembre de 1991. Monseñor Rifán, en la diócesis de Campos, Brasil, concelebró también la nueva misa el 8 de septiembre del año 2004. La Fraternidad de San Pedro ha tenido que aceptar el principio de la concelebración de la misa crismal del Jueves Santo con el obispo de las diócesis donde está establecida. Reunión de Rocca di Papa, del 8 al 12 de febrero del año 2000. La Fraternidad San Vicente Ferrer es un poco más reservada. Preconiza solamente la asistencia con roquete y la comunión en la misa crismal del Jueves Santo. Pero eso es ya una participación litúrgica y por tanto una aceptación de la nueva misa. En contrapartida a estas sesiones, ¿consiguen al menos las comunidades Ecclesia Dei amplias posibilidades de apostolado? La situación es muy diversa según los países y en Francia, según las diócesis, pero la mayor parte de los obispos son muy restrictivos hacia las comunidades Ecclesia Dei. Incluso los que no son demasiado hostiles dudan si acogerlas o no. Hasta tal punto temen la reacción de su clero o de los laicos comprometidos. Por su parte, Roma teme la reacción de los obispos. La situación de las comunidades Ecclesia Dei sería de una fragilidad extrema, sin el contrapeso de la Hermandad San Pío X. ¿Qué demuestra en definitiva esta situación? Bien, la situación de las comunidades Ecclesia Dei, a las que se fuerza cada vez más a abandonar la doctrina tradicional y que, sin embargo, son solo aceptadas con muchas restricciones en las diferentes diócesis. Confirma hasta la evidencia la existencia, entre comillas, del estado de necesidad invocado por Monseñor Lefebvre para justificar las consagraciones de 1988. Hoy como entonces, es imposible a quienes quieren defender hasta el final la fe católica ponerse en manos de autoridades que contradicen o relativizan esa fe católica. Por ello, las discusiones doctrinales pedidas por la Hermandad Sacerdotal San Pío X deben preceder a las soluciones prácticas. Pero esta situación no durará indefinitivamente. Lo ha prometido nuestro Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Evangelio San Mateo capítulo 16, 18.